todo en patologías respiratorias crónicas, y la iniciativa fue presentar 2 programas, por lo menos por ahora, EPOC y asma, y posteriormente se va a presentar bronquiectasias, y está en vía de, digamos, de presentación en hipertensión pulmonar, apnea de sueño, y el año que viene intersticiopatía. Entonces, en el marco de todas las patologías obstructivas, se fue formando un grupo, y bueno, la verdad que la idea es tratar de dar un enfoque a todas estas enfermedades respiratorias, y bueno, hemos decidido armar esta capacitación, bueno, a pedido de la doctora Facioli, que está acá acompañándonos, la directora del Hospital de Aguilares, que nos pidió, y bueno, y compartimos con otras localidades de la provincia. La idea es que el sur, digamos, vamos a formar este año el sur, y después posteriormente seguiremos con las otras áreas programáticas. La idea de acá, de estas patologías obstructivas, es dar diferentes enfoques, tanto en la enfermedad respiratoria crónica, en el asma y en la bronquiectasia, y con el fin de que todos podamos distinguir una entidad de la otra, y tratar de focalizar en el diagnóstico de EPOC, asma y bronquiectasia, y llegar a un tratamiento precoz oportuno y el tratamiento adecuado. La idea es focalizar en el diagnóstico para poder hacer después gestión en algunos tratamientos que cada enfermedad tiene, que tiene en particular, y hay muchas cosas que han avanzado en lo que es EPOC. También quiero comentarles que yo pertenezco a una fundación que es GANOA, un grupo de asma, y bueno, y también estoy como profesor adjunto en el rotatorio y de la San Pablo T, y jefe de trabajo práctico de histología en la UNT. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el EPOC. Los objetivos que vamos a tener en la clase es definir el EPOC y sus entidades actuales. Luego tenemos que tener en claro e identificar su epidemiología en el mundo, Latinoamérica y Argentina, conocer los factores de riesgo de EPOC y patogenia, distinguir los fenotipos clínicos de EPOC y los estudios complementarios, identificar los elementos diagnósticos en el EPOC, y rever los tratamientos no farmacológicos y los farmacológicos. Es así que hay 2 guías muy importantes que definen el EPOC. Una es la GOLD, que es la británica, y una es la GEPOC, que es la guía española. Estas guías instruyen para definir lo que es el EPOC, que es una enfermedad pulmonar crónica, pero lo que tiene característica es que esta enfermedad se define porque es una enfermedad prevenible y tratable, con algunos efectos extrapulmonares significativos que pueden contribuir a la severidad del paciente individual. O sea, un paciente que ingresa al EPOC ya no puede volver atrás. O sea, por eso es una enfermedad prevenible. O sea, hay que evitar a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo que ingresan a esta enfermedad. Es por eso que se caracteriza porque hay una limitación del flujo aéreo, y esto lleva a que no sea completamente reversible, y que también se asocia a una respuesta normal a los pulmones, a las partículas o gases. Esto es la definición generalmente del GOL, pero también la pueden definir cuando el BEF1 es menor de 80 de lo normal, pero la respuesta es incompleta a los beta 2. O sea, cuando es incompleta es cuando menos el BEF1, que es una parte de la espirometría, es un indicador, es menor de 200 mililitros o menor de 12%, que ya lo vamos a ver. En cuanto a la epidemiología, tenemos que recordar que la incidencia es difícil de precisar porque el diagnóstico definitivo lo da la necropsia. O sea, pero se puede saber que el 75% lo vemos en varones y el 25% en mujeres. Pero hay un ascenso de este 25%, generalmente se está incrementando en mujeres. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. La prevalencia de esta enfermedad es de un 8% en la población general, y en aquellas poblaciones fumadoras un 10%. Pero este dato es muy importante de lo que es en Latinoamérica, porque hay tanta variabilidad de la prevalencia, y ronda entre 6 a 19,7%.
pero lo que más nos preocupa es el 87,5% de su diagnóstico. Es ahí que tenemos que tratar de afinar los conocimientos en cada enfermedad. ¿Para qué? Para diagnosticar adecuadamente el EPOC y tratarlo a esta enfermedad. Aparte, realmente hay que conocer que a partir de los 20-25 años se produce un declive de la función pulmonar, o sea que el BF1 que nosotros medimos en la espirometría cae un 30 mililitros por año porque hay un retroceso elástico, o sea, la fragilidad que sufre el pulmón hace que perdamos normalmente ese volumen. Y en aquellos fumadores se duplica, se triplica también este valor. Entonces aumenta, porque ya vamos a ver la fisiopatología para entender mejor esto. Y a medida que aumenta la expectativa de vida, la población aumenta la prevalencia, que también es algo que nosotros tenemos que tener claro, que la población envejece y también se agregan algunas enfermedades que tenemos que conocer. Lo más importante es saber que la tasa de la Argentina es de 24,3% por 100.000 habitantes. Este es el último dato del 2015. Saber que no tenemos muchos estudios en EPOC en la Argentina, tenemos un solo que que se hizo en Buenos Aires y en algunas provincias, pero en el 2015 a 17, o sea que no tenemos un dato fehaciente de la estadística. O sea que la idea de esto, del programa, es tratar de hacer una estadística provincial y así asesorar a otras provincias, sobre todo al NOA, y hacernos fuertes en la estadística de estas enfermedades. Y tenemos que saber otras cosas. ¿Qué tenemos que saber del EPOC? Los factores de riesgo que llegan al EPOC, como es el consumo de cigarrillo, que es la principal causa, pero hay también lo que es la contaminación ambiental, la que es la inhalación de humo de leña, la exposición profesional al humo y al polvo, las infecciones respiratorias graves en la infancia, la hiperreactividad bronquial inespecífica, y hay algunas enfermedades que pueden llevar al EPOC, como el déficit de alfa-1 antitripsina, que es una enfermedad de tipo genética, generalmente que se produce por un déficit de esa proteína que la produce el hígado, y eso puede llevar, si no se la diagnostica a tiempo, y generalmente son en menores, digamos, de 30 años, 35 años, que si no se la presume, pueden llegar a un enfisema paracinal y una cirrosis biliar. Entonces es muy importante pensar en esta enfermedad de tipo genética que afecta el cromosoma 14 y que puede llegar a un enfisema y un EPOC. En cuanto a la patogenia, es muy importante recordar, siempre tenemos que tomar el causante, el factor de riesgo. En este caso, pongo el humo de cigarrillo, puede ser la inhalación de humo de leña, que puede llevar a ¿qué? Que se estimule una célula como el macrófago, y el macrófago libere sustancias como la interleuquina 8, los leucotrienos B4 o el factor de necrosis tisular alfa. Eso estimula a los neutrófilos y consecuentemente también el macrófago puede estimular a través de un factor quimiotáctico que es el MCP1, traer más monocitos de la sangre, digamos, y llevar al tejido conectivo y transformarse en macrófago. Entonces esto lleva, consecuentemente, que el macrófago y tanto el neutrófilo liberen proteasas. Y las proteasas son las más conocidas, la elastasa y la metaproteinasa, que son sustancias, que son proteasas que la van a ver en otras enfermedades como la bronquiectasis. Pero es importante saber, y estas proteasas, si no hay un buen nivel de alfa-1, realmente porque puede ser que las proteasas sobrepasen al alfa-1 de una persona, produce una destrucción de las células alveolares y lleva al enfisema. O puede ser que estas proteasas generen un estímulo, sobre todo en las glándulas o en las células caliciformes de los bronquios, y llevan a una bronquitis crónica. Otro mecanismo
puede ser que el CD8, cuando relaciona con el macrófago, libere germente proteasa y lleve a una obstrucción de la vía aérea pequeña que se la conoce como la bronquiolitis obliterante, que antes estaba agregada en el, digamos, como enfermedades que producen EPOC, y luego la sacaron de esta entidad donde quedaron tan solo la bronquitis crónica y el enfisema. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que yo he visto la patogenia, tengo que diferenciar dos enfermedades básicas. Una es el asma, que es donde el protagonista son los alérgenos, y tengo el epitelio que contacta con esos alérgenos, y tengo el mastiocito que está en el tejido conectivo, que se interacciona y conjuntamente con relación con el CD4 por la vía TH2, conjuntamente con el eosinófilo, producen broncoconstricción. Esto lleva generalmente que tenga una patogenia diferente a lo que es el EPOC, que el protagonista es el factor de riesgo, en este caso el humo del cigarrillo, o puede ser el humo de leña, reactividad bronquiales, que interactúa con el epitelio y generalmente estimula el macrófago, como hemos visto recién en la patogenia. Y ahí también actúan otros tipos de células, como el CD8 por vía TH1 y el neutrófilo. Esto lleva consecuentemente a la destrucción alveolar o a la hipersecreción. Lo más importante es establecer que el asma es reversible y el EPOC es irreversible a la limitación del flujo. Entonces, ahí está bien la diferencia. Entonces, yo siempre tengo que plantear en el interrogatorio estas características de los pacientes que nos van a decir. Pero más adelante lo vamos a ver. Lo importante es que veamos todos los factores de riesgo que llevan a estas enfermedades. Cuando hablamos, digamos, de algunos fenotipos, los fenotipos son la expresión de una enfermedad. Entonces, cuando hablamos de un fenotipo, tenemos que hablar de un fenotipo de tipo enfisematoso, sobre todo, que son delgados y demacrados, son pacientes que tienen labios fruncidos, el soplador rosado, es ansioso, tiene un tórax en tonel, tiene un tiraje intercostal con taquipnea, o sea que hay un aumento de su diámetro, y eso generalmente estos pacientes se presenta entre los 50 y 75 años. Además, el síntoma cardinal, el síntoma predominante, siempre va a ser la disnea. Y estos pacientes tienen un corazón pequeño porque su diafragma sufre un atrapamiento aéreo y aplana realmente los mismos. Esto consecuentemente lleva a que en su evolución a una disnea discapacitante, a infecciones letales y culmina con la insuficiencia cardíaca y el coma. Entonces es muy importante en el enfisematoso recordar la definición: destrucción de la pared alveolar, agrandamiento anormal de los espacios aéreos, pérdida de la elasticidad pulmonar y obstrucción de la vía aérea. O sea que estos pacientes pueden tener el enfisema, pero no ser EPOC. O sea que, digamos, para tener el EPOC tiene que tener un punto cardinal de obstrucción. Yo puedo tener en la tomografía un paciente que tiene enfisema, pero no esté en la categoría de EPOC, pero no significa que no lo voy a controlar. O sea, eso tiene que quedar claro. Otro fenotipo es aquel paciente con bronquítico crónico, que es un mesomórfico, tiene sobrepeso, tiene extremidades finas con edema y tiene tendencia a la somnolencia. El soplador azul o el cianótico tiene su frecuencia en su edad entre los 40 y 55 años y tiene su síntoma cardinal, la tos crónica. Si ustedes lo ocultan, van a ver murmullo vesicular disminuido, ronco y sibilancia. Y además tenemos que ver el diafragma en posición normal. Estos pacientes tienen tendencia a la cardiomegalia y consecuentemente, sobre todo el componente derecho del corazón, y esto lleva a la hipertensión pulmonar primaria y consecuentemente a la insuficiencia cardíaca. Y estos pacientes en su evolución ambulatoria pueden llegar a la insuficiencia cardíaca severa y al coma. Es por eso que el bronquítico crónico, para definirlo,
son excesiva producción de moco de la vía aérea, con tos productiva diaria igual a mayor de 3 meses por año en 2 años consecutivos. Eso es el diagnóstico de bronquítico crónico. Entonces, una vez, digamos, repasado estos dos fenotipos clásicos, tenemos estos dos tipos de pacientes. Bien estructuralmente son pacientes. Tenemos el efisematoso y el paciente bronquítico crónico. Es muy importante diferenciar uno del otro, pero hay que tratar de tenerlo siempre presente. Hay clasificaciones que, digamos, que la GOL, que digamos, la guía GOL ha establecido, de acuerdo a la espirometría, y ha establecido 4 grados, o 4 estadios de leve, moderado, grave y severo, de acuerdo a la espirometría. En la espirometría tomamos 2 parámetros importantes. La relación FB1-FBC, que siempre tiene que ser menor de 70. Y el FB1 realmente tiene que ser, si es leve, igual o mayor de 80, si es moderada, entre 50 y 80, si es grave, entre 30 y 50, y si es severa, menor de 30. Siempre y cuando tengamos menor del 70% la relación. Esto grábelo porque vamos a conjugar con las tablas del GOL. Otra guía, otras cosas que tenemos que aprender es la evaluación de los síntomas de acuerdo al grado de disnea. Esto tenemos 4 grados, digamos, el 0 es ausente salvo el ejercicio intenso, el 1 al caminar o subir pendientes muy pronunciada, el 2 no puede mantener el ritmo de otra persona de la misma edad, caminando en el llano, o bien caminando a propio paso, y se tiende a detenerse ocasionalmente. El 3 camina en llano al propio paso y tiene que pararse y descansar cada 100 metros o cada pocos minutos. Y el 4 impide al sujeto salir de casa, o sea, el paciente que puede estar en el momento de una disnea de reposo. Esta es la evaluación de síntomas de disnea británica, que es la más usada. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es el cuestionario CAT. El cuestionario CAT me va a evaluar el impacto del EPOC en el bienestar del paciente. Entonces, son una serie de preguntas que van del 0 al 5 y vamos teniendo una percepción del paciente. Entonces, vamos viendo cómo lo percibe a su EPOC en su vida diaria. Entonces, teniendo estos elementos, la guía GOL ha establecido 4 grupos de gravedad A, B, C y D según. Uno, el BF1, que habíamos visto, recuerda la GOL, en estadio 1, 2, 3 y 4, que eso lo vamos a colocar, generalmente el GOL 1 y el 2, entre la sección de A y B, el 3 y el 4 en C y D. Esto recuerdo que es de acuerdo a la espirometría. Pero de acuerdo a los síntomas, habíamos dicho recién que habíamos usado la escala de disnea o CAT, que eso van a dar los síntomas, cómo percibe el paciente. Entonces, entre A y C vemos la disnea de 0 a 1 y el CAT menor de 10. O sea, el corte, digamos, de 10 significa la parte sintomática en el CAT, pero ya vamos a explicar más adelante cómo lo pueden clasificar el CAT también. Pero esto es una cuestión práctica. 10 el tamizaje, digamos, del paciente con pocos síntomas y mayor de 10 más síntomas. Y la disnea es igual o mayor a 2. Entonces el B y el D entran en los sintomáticos. Y también tenemos que tener en cuenta el número de exacerbaciones anuales, porque es un riesgo alto si el paciente presenta mayor o igual de 2 exacerbaciones en los últimos años. Entonces colocamos la historia de exacerbaciones en rojo, realmente mayor de 2 exacerbaciones o mayor de una hospitalización en C y D, o de 0 a 1 exacerbación sin hospitalización en A y B. Una vez que hemos visto todo esto, vamos a identificar a los pacientes. El A vendría a ser paciente que tiene un riesgo bajo, pero menos síntomas. El B
es un paciente que tiene riesgo bajo, pero tiene más síntomas. El C es un paciente que tiene riesgo alto, pero tiene menos síntomas. Y el D es un paciente que tiene riesgo alto y más síntomas. O sea que si ustedes analizan este cuadro, que algunas veces es engorroso en la guía, podemos distinguir a grandes rasgos que el A es el menos sintomático y el de menos riesgo, y el D es el de mayor riesgo y el más sintomático. Hay otras guías que la tengo que hacer conocer, que son las guías GEPOC. La guía GEPOC lo clasifica el fenotipo de POC en fenotipo no agudizador, son aquellos pacientes que tienen máximo una agudización, que no hospitaliza. Y hay otro fenotipo que se llama fenotipo agudizador no eosinófilo, son aquellos pacientes que tienen igual o mayor de 2 agudizaciones moderadas, igual o mayor de una agudización grave y una atención hospitalaria o generalmente en la guardia, y que tienen en su laboratorio los eosinófilos menores de 300. O puede pasar que sea un fenotipo agudizador, pero sea eosinófilo. ¿Qué son estos pacientes? Son iguales al anterior, pero se agrega igual o mayor de 300 eosinófilos, porque esto marca el tratamiento. Entonces, ellos lo ven de otra manera con la GOL, pero la GOL es la que más usamos nosotros. Entonces, una vez que yo he hecho, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo hago el proceso de diagnóstico? Primero tengo que tener en cuenta la edad. Mire que acá yo he tomado de igual o mayor de 35 años y generalmente que sean tabaquistas, que sean mayor de 10 años por paquete y que tengan síntomas respiratorios. Esto me hace sospechar que yo estoy ante un EPOC. La espirometría, POC beta 2 menor de 0,70, me informa que hay una obstrucción. Entonces yo tengo que hacer diagnóstico diferencial de otras enfermedades, como el asma, como la bronquiectasia. Una vez que he descartado eso, me quedo con el EPOC. Una vez que he descartado el EPOC, hago el diagnóstico de EPOC, que tengo que fenotipicar, caracterizar el fenotipo, si es primer nivel de asistencia o es segundo nivel. O sea, esto va a depender del valor de gravedad que tenga el paciente. El primer nivel, voy a tener un paciente dentro de todo más leve. Segundo nivel, un poco más grave, pero generalmente los muy graves, generalmente grave y muy grave, van a ser más en los tercer nivel. Pero lo importante es que conozcan. Pero hay una clasificación que hizo el GEPOC, que me pareció muy interesante, que lo clasifica, estratifica en riesgo alto y riesgo bajo. El riesgo bajo se pueden cumplir todos los criterios, cuando tenga la obstrucción, la disnea y la exacerbación. La obstrucción con el POC beta 2 igual o mayor de 50, con una disnea de 0 a 1 y exacerbación de 0 a 1 y sin ingreso hospitalario. El riesgo alto se deben cumplir al menos un criterio. Si yo tengo un paciente que tiene una obstrucción menor del 50%, ya es de riesgo alto. O si presenta una disnea de 2 a 4, ya es un riesgo alto. Si tienen esa exacerbación igual o mayor de 2 o un ingreso hospitalario, son de riesgo alto. Entonces, a estos pacientes tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros nos estamos focalizando en el riesgo alto porque como no tenemos una estadística fehaciente de los pacientes, del grupo que tenemos, del A, B, C y D que tenemos en Tucumán, tenemos que ver los más riesgosos, los que tienen riesgo de vida primero. No es que tan solo vamos a ver los de riesgo bajo, pero el riesgo alto lo tengo que ver para tener contemplado y evitar que estos pacientes la pasen mal. Entonces, en las pruebas diagnósticas, ¿qué le pedimos? Generalmente, el de riesgo bajo le pedimos una radiografía, una espirometría con prueba POC beta 2 positiva, prueba beta 2, le pedimos un análisis para ver la eosinofilia y pedimos un alfa-1 angiotensina por lo menos una vez en la vida. En aquellos pacientes que tienen riesgo alto, le pido todo lo que habíamos hablado del bajo riesgo, pero se le suman los volúmenes pulmonares, la DELCO, que esto hay un solo lugar en Tucumán que lo hacen, pero generalmente queda remitido muy limitado por ahora. Estamos
haciendo gestión para poder tener un pleximógrafo en el hospital, pero un pleximógrafo y también para medir la del CO, para que podamos completar la funcional respiratoria. Lo que tenemos la prueba de esfuerzo, que es una prueba de caminata de 6 minutos. También la tomografía tenemos que tener en estos pacientes, los cultivos de esputo es importante y ver el estado inmunológico del paciente. Una vez que hagamos la valoración de estos pacientes, hacemos una valoración multidimensional. Primero hacemos el BODEC y después el BODEC. Ya lo vamos a explicar por qué. El índice de BODEC son abreviaturas que es un índice que marca una aproximación de pronóstico del EPOC. O sea que yo en este paciente veo marcadores. Por ejemplo, la B significa índice de masa corporal. La O es el BSU1 de la espirometría. La D de disnea de la clase funcional británica. Y la E es de exacerbaciones graves. Cada uno tiene un punto. Lo más importante es saber la puntuación de 0 a 1, 2, 3 y 3. Pero saber que hay un dato muy importante. El índice de masa corporal, miren cómo lo marca. 21 es realmente el corte. Entonces, 21, mayor de 21 o menor de 21. Y mire, menor de 21 ya tiene un punto. Y eso es importante. Se hicieron estudios y vieron que un paciente que tenga menos de 21% de índice de masa corporal es un paciente que se puede complicar y es un paciente que lo tomamos con un bajo peso. No como los pacientes que no tienen estas enfermedades, que acá pueden tener un impacto más complicado en estos pacientes. Y acuérdense que el EPOC es una enfermedad que si bien es pulmonar, pero tiene un impacto sistémico. Entonces estos pacientes sufren sarcopenia y también pierde pérdida de masa corporal y también pierde masa ósea. Entonces esos pacientes que son altamente potencial de que se compliquen. Vean el BF1, igual mayor de 65, de 50 a 64, 1, 36 a 49, 2 y 3 menor de 35. La disnea de 0 a 1 es 0, 1 es de 2, de 2 de 3 y de 3 vale 4, de disnea 4. La exacerbación si tienen 0 es 0, si tienen 1 a 2 es 1 y mayor o igual de 3 es 2. La suma de esto nos dan un valor. Y si el valor es de 0 a 2 puntos, es leve su impacto en pronóstico. El moderado de 3 a 4 puntos y el que necesita valoración, si yo tengo mayor o de 5 puntos, tengo que hacerle el BODEC. El BODEC se le hace a aquellos pacientes que tengan mayor de 5 puntos. Entonces el BODEC, lo que le sacamos es la exacerbación y ponemos la caminata en 6 minutos. Esto nos marca si el paciente cuánto camina y esto va a dar, digamos, un puntaje. Si es, digamos, de 0 a 2, si es de 3 a 4, de 5 a 6 o mayor de 7 puntos. Cuanto más puntos tenga, peor pronóstico de vida a los 6 meses. Es por eso que es importante ver los índices estos, que quizá en clases anteriores no lo hemos aclarado porque era mucho contenido. Pero hemos agregado para que vayan conociendo el índice de BODEC y BODEC. Entonces, cuando yo hago el BODEC, si yo el BODEC tengo de 0 a 1, 0 a 2, finalmente es leve. Entonces hago una valoración clínica con el CAT. Y esto si el CAT puede ser bajo, menor de 10, moderado de 11 a 20, alto de 21 a 30 y muy alto de 31 a 40. Si hago de 3 a 4 es moderada y si tengo mayor de 5, hemos dicho que hacemos el BODE. El BODE puede dar de 0 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6 o mayor de 7. Lo importante es saber que si este BODE está dando una gravedad de 5 a 6, ya tengo un grave, muy grave o final de la vida, tengo que tener mucho cuidado
el tratamiento que le voy a dar al paciente. Entonces, ¿qué tratamiento no farmacológico tenemos que hacer en estos pacientes? Primero, trabajar en los factores de riesgo, eliminar los factores de riesgo. El abandono del tabaco, hay que hacer, digamos, el cese tabáquico es importante y hay que tratar de hacer conocer que hay consultorios de cese tabáquico y generalmente que están encargados de la doctora Ariela Tarsi, que es nuestra referente, que después va a dar la clase, pero lo importante es adherirlo a esto. Si el paciente por sí mismo no puede abandonar el tabaco, tiene que ir a un consultorio de cese tabáquico y tiene que insistir siempre en estos pacientes. Luego reducir la polución si puede, la exposición a biomasa, sobre todo a la inhalación de humo de leña, y siempre la vacunación con influenza o antineumocótica. Actualmente se está por incorporar la pertussis y la antisarampionosa, que son aquellas que tienen a evitar, digamos, la reagudización. Y están en estudio algunas vacunas para el virus sincicial respiratorio, que también se vio que puede hacer exacerbaciones en el EPOC. En cuanto al tratamiento no farmacológico, recordar la rehabilitación pulmonar es importante en el EPOC con obstrucción severa, y si el BSU1 es menor de 50, hay que incorporar un programa inmediato de rehabilitación respiratoria, y tenemos que saber que estos pacientes, si lo incorporamos, va a mejorar la tolerancia al ejercicio, la disnea, la fatiga, y lo más importante es reducir la internación de estos pacientes. Con cada reagudización que tienen estos pacientes, se complica el pronóstico. Esto es evidencia A. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, la oxigenoterapia en aquellos pacientes con más de 15, se indica 15 horas por día, cuando hay una insuficiencia respiratoria crónica, que hay que mejorar la calidad de vida en estos pacientes. La oxigenoterapia domiciliaria, los criterios de indicación en el EPOC serían los siguientes. Uno, la PO2 es menor de 55 o una saturación menor de 88 milímetros de mercurio, y cuando tengo una PO2 entre 55 y 60, pero tengo con unas condiciones asociadas. Cuando hay cor pulmonar, cuando tengo poliglobulia con un hematocrito mayor de 55%, o cuando tengo una hipertensión pulmonar. Los objetivos de esto serían corregir la hipoxemia, disminuir la resistencia vascular pulmonar, disminuir el trabajo respiratorio y también el trabajo cardíaco. Esto es importante marcar. Y el tratamiento farmacológico tenemos que recordar. Primero, vamos a hacer un repaso de los más usados en el EPOC. Los broncodilatadores de acción corta se llaman SABA. La S se agrega porque son short, de corto. Entonces tenemos salbutamol, que son los que más usamos, en aerosol o en solución. Si usamos en aerosol, viene de 100 microgramos por aplicación, y la dosis demandada son 2 inhalaciones. La dosis reglada tiene que ser 2 inhalaciones cada 6 horas. Y si usamos solución para nebulizar en 0,5%, 10 gotas equivalen a 250 microgramos. O sea, se puede indicar de 10 a 20 gotas en 2,5 de solución fisiológica, y se indica una nebulización cada 6 horas. El formoterol no está a nuestro alcance, sobre todo el salbutamol tenemos a nuestro alcance, pero ahí le dejo para que ustedes lo vean. Lo más importante es saber los efectos adversos: temblor, taquicardia, palpitaciones, calambre, el riesgo de hipopotasemia, generalmente producir broncoespasmos paradójicos por el efecto frenón. Cuando uno hace el PAF, generalmente produce una reacción, pero bueno, lo importante es marcar estos factores colaterales. Otros son los broncodilatadores antimuscarínicos de acción corta, que son los SAMA. Generalmente, acá la droga más usada son los hipatropios. Pueden venir en dispositivos de aerosol o de solución para nebulizar de 0,25%. Si usamos el aerosol, equivale a 20 microgramos en aplicación. La dosis de demanda es de 1 a 2 inhalaciones, y la reglada es de 2 inhalaciones cada 6 horas. Si usamos solución para inhalar, son 10 gotas, equivalen a 125 microgramos, y los recomendados por las guías nacionales son de 10 a 20 gotas
en 2,5 mililitros de solución fisiológica, una nebulización cada 6 horas. Y los efectos colaterales son sequedad de boca, efectos gastrointestinales, visión borrosa y retención urinaria, que son poco frecuentes. Las contraindicaciones del uso del hipatropio son el glaucoma de ángulo estrecho, la hipertrofia benigna de próstata o la obstrucción vesical, que no sean tratadas. Si la tratamos, sí lo pueden usar. Entonces, todo esto es extraído de las guías nacionales de POC. Otros son los LABA. Los LABA son broncodilatadores de acción larga, de beta adrenérgico. La L significa long. Entonces, estos son usados, pero no con frecuencia, como el salmeterol y el formoterol. Saber que viene dispositivo a polvo seco y viene inhalador a polvo seco. Entonces, tenerlo en claro, pero esto generalmente muy poco se indica, pero saber cómo se indica. Realmente es una inhalación cada 12. Esto tiene inhalación larga, pero son de 12 horas. Los anteriores eran de 6 horas. Entonces, estas inhalación larga son de 12 horas. Porque van a ver que vienen otros como los LAMA, que son realmente los broncodilatadores de acción larga, pero antimuscarínicos, que son el tiotropio. Los de acción corta son el hipatropio. El tiotropio pueden venir en cápsulas, realmente en polvo inhalante o inhalación en cartucho, que es el Respimat. En cápsula viene 18 microgramos. Se aplica cada 24 horas, o sea, por día. Y en inhalador cartucho se puede dar 2 aplicaciones cada 24 horas, que son 5 microgramos. La diferencia que existe, que tienen como un ventilador, entonces lo aprieta y el ventilador lleva el producto, el polvo, para que lo inhale el paciente, sin necesidad que haga esfuerzo. El efecto adverso que tienen estos son lo igual que el hipatropio: sequedad bucal, efectos gastrointestinales, visión borrosa y restricción, que son poco frecuentes. Y las contraindicaciones son iguales. Algunas veces podemos asociar que son los broncodilatadores de larga acción, los beta-adrenérgicos, con corticoides en dispositivo. Van a haber muchas variaciones. Hay algunas que que tienen salmeterol con fluticasona, que vienen en aerosol, en dispositivo seco y en cápsula. Otras que vienen formoterol y budesonide. Otras vienen formoterol y mometasona. Lo importante es que sepan que hay diferentes dosis y de acuerdo a la gravedad del paciente, de acuerdo a los requerimientos del paciente, le vamos a indicar el más adecuado. De todos modos, tenemos una clase para dar, digamos, dispositivos. Ahí veremos todo en profundidad. Tenemos que saber que se puede dar en aerosol de 25 a 250, de 1 a 2 inhalaciones cada 12 horas, de 50 a 250, de 1 a inhalaciones cada 12 horas, de 50 a 500, de una inhalación cada 12 horas. La idea es que tengan, digamos, un rango de todo cómo se puede aplicar. Lo que importa es repasar cómo podemos darlo a estos pacientes. Saber que la acción es de 12 horas. Después tenemos los ultra LABA con corticoides. ¿Qué significa ultra? Que este medicamento dura 24 horas. O sea, cada vez le estamos ayudando al paciente que no se olvide de la medicación y pueda estar protegido durante 24 horas. Esa es la finalidad, porque generalmente los pacientes que tienen EDPOC no tan solo consumen inhalatorios, inhalantes o dispositivos, que generalmente consumen algunas medicaciones por comorbilidades que se les complica o se pueden olvidar. Entonces muchas veces se han asociado estas medicaciones para facilitar y para poder estabilizar a estos pacientes. Los conocidos son el bilanterol con fluticasona, otros como son el indacaterol con budesonide. Lo importante es que son asociaciones que duran 24 horas. Otras asociaciones son los ultra-LABA-LAMA, que ya asocian un beta-adrenérgico con un antimuscarínico de larga duración, de 24 horas. Acá tenemos un conocido como el bilanterol unmiclirinio, y estos generalmente son a polvo, realmente ya sea polvo seco o para inhalar. Lo importante es que sepan que duran 24 horas. Entonces, una vez que hemos repasado los medicamentos,
Vamos a repasar los grupos que hemos repasado en la parte de la clasificación GOL, el grupo A, el grupo B, el C y el D. Las recomendaciones en la guía son importantes porque hay muchos estudios que avalan esto. El grupo A, yo puedo indicar un broncodilatador, por ejemplo, un salbutamol, un impatropio. Yo lo puedo, digamos, indicar al paciente y reglarlo al paciente. Una cosa es reglarlo, una cosa es hacerlo a demanda y en forma no medida. Ya vamos a ver cuando veamos asma por qué le digo. Y grupo B es un broncodilatador de larga acción, ya sea un LABA o un LAMA, y el grupo C puede indicar un LAMA, un grupo D que es un muy agudizador puede dar un LAMA, un LAMA, un LABA, o un corticoide o un LABA. Y esto es muy importante. Si yo tengo una eosinofilia mayor de 300 o un CAD mayor de 300, tengo que pedir, digamos, si yo tengo un CAD mayor de 20, tengo que pedir el eosinófilo. ¿Por qué? Porque puedes tener un paciente que se comporte muy parecido a lo que es el asma. Entonces, eso es lo que llamaban antes el ACO. Era un paciente que tenía una historia de asma y que se le agrega el EPOC. Entonces, esos pacientes se comportan como asmáticos y como EPOC. El algoritmo del tratamiento de las guías de EPOC de la Argentina, ¿qué es lo que recomienda? Cesación tabáquica, lo primero. Educación del automanejo, del dispositivo sobre todo, la vacunación antigripal y antineumocócica y 30 minutos de actividad física aeróbica. El esquema de inicio, si el paciente está asintomático, no se da tratamiento. Pero si el paciente tiene síntomas y tiene digamos, una obstrucción igual o mayor del 50%, tenemos que iniciar un tratamiento con un broncodilatador reglado o un antimuscarínico. Ante que estos pacientes no mejoren con el tratamiento o no se controle, yo tengo que indicar ante una exacerbación o que tenga una obstrucción severa, ya tengo que indicar un LAMA, un ultralama, LAMA, un LABA-LAMA, pero eso vamos a ir viendo con el transcurrir del tiempo si estos pacientes se complican. Si ya se complican o no mejoran, o hay que intensificar, hay que dar una doble broncodilatación y ya sea un LAMA-LAMA, un ultralama-LAMA, y eso vamos midiendo en el paciente. Y a pesar, digamos, que estos pacientes, digamos, no mejoren, se puede dar una triple terapia. La triple terapia, que salió hace poco, es unir el LAMA, que es un beta-2 adrenérgico de larga duración, un antimuscarínico, un LABA, que es de beta-2 adrenérgico de larga duración, y un corticoide. Eso se puede indicar al paciente, o un LAMA con un ultralabal corticoide, uno lo puede ir acomodando al paciente. Pero no hay que olvidar que en estos pacientes, que cuando ya tenemos un BF1 menor de 50, tenemos que indicar rehabilitación y hay que considerar pedir una gasometría para ver si indicamos la oxigenoterapia que habíamos marcado las indicaciones recién. Eso sería con respecto a este tema del tratamiento. Los hallazgos fisiopatológicos del EPOC, tenemos que recordar que hay una limitación del flujo aéreo, que hay una disfunción ciliar secundaria. ¿Por qué? Porque estos pacientes recaen, se infectan y dañan las cilias, entonces dañan en forma secundaria las cilias. Hay un cambio estructural, hay inflamación de la vía aérea y también hay componentes sistémicos. Esto lleva que el EPOC no es tan solo una enfermedad, digamos, de componentes respiratorios, sino de un efecto y un impacto sistémico. ¿Por qué lo digo? Este efecto sistémico del humo en la polución estimula algunos mediadores, como la interleuquina 6, el factor de necrosis tisular, que pueden llevar a un síndrome metabólico, una diabetes, que es muy frecuente verlo en mujeres, en un 16% aproximadamente, y generalmente las pacientes diabéticas realmente son muy frecuentes internarla con EPOC asociada a la diabetes. También es importante que la inflamación local y sistémica repercute liberando proteína C reactiva y esto generalmente, el aumento lleva a efectos cardiovasculares y generalmente estos pacientes pueden sufrir infarto. Y también los factores de necrosis tisular, la interleuquina, pueden llevar a debilidad muscular, a estados de desnutrición, caquexia, entre otras cosas.
Y recuerda que la inflamación local también puede llegar a la osteopenia y a la osteoporosis. Cuanto más severo el EPOC, más riesgo de osteoporosis. Entonces, los efectos sistémicos en el EPOC son inflamación sistémica, alteración nutricional de pérdida de peso, disfunción muscular esquelética, efectos cardiovasculares, alteración osteoesquelética y efectos neurológicos, sobre todo la depresión y la ansiedad que pueden tener estos pacientes que pueden llegar a complicar. Esto le hemos agregado a las clases sobre las exacerbaciones. Yo en las exacerbaciones, en el uso de antibióticos, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes. Y tenemos que tener un corte de la edad, menor de 65 o mayor de 65. En los menores de 65 tenemos que tener en cuenta si tienen mayor del 50% del BSU1 o si tienen exacerbaciones menos de 2 en los últimos años. Y tenemos que ver, digamos, también si tienen mayor de 65 años, ver si el BSU1 es menor de 50 o mayor de 2 agudizaciones. Esto va a depender también del uso del antibiótico, si tienen cardiopatía congénita, cardiopatía o no. Si no tienen cardiopatía con todos estos efectos, podemos dar amoxicilina clavulánico 875 a 175 cada 12 horas por 7-10 días. Ampicilina sulbactam de 350 miligramos cada 12 horas, 7-10 días. Acitromicina 500 miligramos por día, 5 a 6 días. Claritromicina 500 cada 12 o cefuroxima 500 miligramos cada 12 y rotar antibióticos si en los 3 meses previo uso de antibióticos. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces usamos algunos marcadores como la procalcitonina en aquellos pacientes que podemos internar y tienen gravedad como estos pacientes con cardiopatía. Podemos hacer una procalcitonina si lo internamos, si nos está indicando la presencia de endotoxina, y eso puede indicar una presencia de bacterias. Entonces, si están mayores de 0,5, puede estar indicando que estamos ante una bacteria, podemos indicar un antibiótico. Entonces, y si tenemos pacientes que tienen mayores de 65 años, bueno, podemos dar mosiflosacina, levoflozasina. Recordar que estos macrólidos tienen un efecto colateral muy importante, o generalmente que son las lesiones del ligamento del tendón de Aquiles, digamos que hay que tener mucha precaución porque estos pacientes están desnutridos y pueden hacer la ruptura de este ligamento. Entonces hay que tener cuidado con la indicación de la levoflozasina y la mosiflozasina en forma desmedida. La amoxiclavulánico también puede indicarla, y si sospechan pseudomonas, las quinolonas de 10 a 14 días. Y acá le puse un cuadro que clasifica el patógeno con la exacerbación. Leve, moderado y grave. Si es leve, mayor de 50, tenemos que sospechar hemófilo influenza, Boracela catarrhalis, neumococo y clamidia pneumoniae. Y le podemos indicar una cefalosporina de segunda generación o un macrólido. Si es moderada, entre 35 y 50, tenemos que pensar en hemófilo influenza, Boracela catarrhalis, gran negativo, entérico, y ahí indicamos beta-lactámico, inhibidor de la beta-lactamasa y quinolona activa frente al neumococo. Si hay un EPOC grave menor de 75, ya pensamos en los anteriores, más los gran negativos, más la pseudomonas. O sea que cuanto más se deteriora el BSU1, los gérmenes se agravan, o sea, invaden. Ahí podemos indicar la quinolona de activa frente al neumococo o ciprofloxacina si tiene una pseudomonas. Los beta-lactam con inhibidor de la beta-lactamasa si es alérgico a la quinolona. Eso es muy importante. Y bueno, lo más importante acá, le pongo otros antibióticos habituales de infecciones, que pueden ser la cefurozima, la claritomicina, la citromicina, que recién lo hemos nombrado, pero es importante repasar esto. Un paciente que presenta exacerbación de EPOC, hay que evaluar los criterios de hospitalización siempre. La exacerbación frecuente, el riesgo de infección por pseudomonas, insuficiencia respiratoria. Si en el cultivo, digamos, si yo pido un cultivo, finalmente, y optimizo los broncodilatadores, los corticoides, los antibióticos y el oxígeno, si es favorable, yo le doy el alta al paciente.
hay que considerar el tratamiento con corticoides, con antibióticos y reiniciar el tratamiento de mantenimiento y las estrategias de prevención. Y si hay una evolución desfavorable, hay que ajustar el tratamiento según el cultivo y hay que evaluar la ventilación no invasiva, como el BiPAP, o el tratamiento de las comorbilidades y hay que evaluar el ingreso a unidad de terapia intensiva. Lo más importante, digamos, hay que tratar de tener en claro las exacerbaciones, que son muy frecuentes de estos pacientes. Bueno, para redondear, vamos a dar un caso clínico, donde un varón de 69 años. Bueno, yo le traigo este caso para que repasemos todo lo que vamos a ver. Siempre tenemos que marcar la raza, siempre, digamos, cuando hacemos la espirometría ponemos caucásica, la naturaleza argentina, la residencia en Tranca, bueno, el estado civil casado, tiene un nivel primario, tiene su profesión es portero de edificio. Bueno, los hábitos, digamos, de 20 gramos por día de alcohol, el hábito de tabáquico es tabaquista, de 2 paquetes de cigarrillos diarios desde los 17 años, hace 17 años. El ejercicio también hay que marcarlo, son pacientes sedentarios. Las alergias también hay que marcar en la historia clínica, realmente no es alérgico, y el plan de vacunación también tenemos que tener en cuenta, incumplimiento de falta de antigripal y antineumocótica. Los antecedentes personales hipertensos, dislipémico, obesidad, y los antecedentes familiares de POC, o sea, el padre, bronquitis con madre. Y la medicación habitual, la hipertensión, por la beta bloqueante y los diuréticos, la hipercolesterolemia, la atropatatina y el paciente, digamos, tratamiento de la obesidad. Bueno, este paciente varón ingresa por presentar en los últimos 3 días un aumento de disnea, una tos habitual, acompañada de un incremento de expectoración, color verdosa, fiebre 38 grados, con autotratamiento con amoxicilina desde hace 2 días, sin mejorar, pero no ha mejorado, y presenta una disnea que debe detenerse ocasionalmente. Entonces yo con esto, yo lo que estoy viendo es que este paciente tiene un índice de masa corporal de 38, o sea, tiene una temperatura febril con frecuencia de 23 por minuto, la frecuencia cardíaca de 72, la presión de 140-80 y el resto de cardiovascular normal. El aparato respiratorio, ronco y sibilancia y el resto normal. O sea, hasta acá yo puedo decir que es un paciente que tiene, digamos, alto riesgo de un EPOC por toda la historia clínica, y con este cuadro que presenta ahora, yo lo asumo como una reagudización. Siempre, generalmente estos pacientes que nos ingresan frecuentemente a la consulta, le pido una placa de tórax, donde veo una placa con realmente un aumento del diámetro antero-posterior en la de la derecha, y un aumento, digamos, un atrapamiento aéreo con aplanamiento realmente del diafragma, con corazón en gota, pero veo una RX realmente bastante, digamos, con bastante infiltrados, sobre todo el derecho, donde está haciendo un proceso infeccioso. Si vemos la región retrocardíaca, podemos ver que hay, digamos, un proceso de condensación, pero no tan condensado como los pacientes eutróficos, no como los pacientes normales que vemos, sino porque los pacientes con POC tienen, digamos, una desestructuración generalmente y no hacen un bloque tan notorio como generalmente como otros tipos de pacientes, pero veo muchos infiltrados. Entonces, cuando yo lo medico al paciente, lo cito sin infección a hacer una espirometría, yo tengo que fijarme en la relación. Está con 64. Menor de 70, ya hablo de obstrucción. Pero cuando yo veo la capacidad vital forzada, es de 98, está de normal. Entonces me fijo en el BSU1, está en 62. Entonces, cuando hago la prueba PO-beta 2, yo veo 61 en la relación, 58 el F1, y generalmente estoy hablando que es un paciente que tiene una obstrucción, una insuficiencia ventilatoria obstructiva de tipo moderada. Con prueba beta 2 negativa, porque no ha cambiado generalmente, sino generalmente ha disminuido el BF1. Entonces es importante marcar en el asma siempre un cambio del 12% y el de 200 mililitros.
Esto ya habíamos visto el estadio. El estadio, para repasar, hemos dicho que el EPOC leve, moderado y grave. Entonces este paciente tenía menor de 70 y tenía 58. O sea que nos ubicamos en un EPOC moderado. Esto es un estadio moderado de EPOC. Entonces, luego íbamos a evaluar los síntomas, la disnea. Este paciente tenía, digamos, un problema, realmente se le tenía ocasionalmente. Entonces ya tenía una disnea de tipo 2. Y si ustedes hacen el cuestionario CAT, vamos a ver que si lo evaluamos nos da un número de 25. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros teníamos el BF1 que teníamos moderado. El moderado realmente es el GOL 2. Realmente ahí ya lo ubicamos, esto puede estar entre A y B. Luego veíamos los síntomas, la escala de disnea o CAT. Entonces veíamos que este paciente tenía un CAT mayor de 25, mayor de 10, o sea, 25. Entonces, teniendo esta referencia, ya nos estamos ubicando. Y el número de exacerbaciones nos puede servir acá, pero ya tenemos la escala. Entonces, al paciente lo ubicamos en el B. O sea que este es un paciente EPOC moderado B. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es de riesgo bajo y más síntomas, nos vamos al tratamiento. Según la guía GOL, el grupo es B. Entonces, le indico broncodilatador de acción larga, LABA o LAMA, y voy viendo y lo cito generalmente al paciente en 2 semanas a 3 semanas para ver cómo va con ese tratamiento. Si no mejora, bueno, tengo que ver y adaptarlo al paciente y evaluar su estado clínico. Y esto es lo que hemos armado con el ministerio, digamos, gracias, digamos, al grupo, digamos, Ariela también ayudó, hablar un formulario de POC, donde tiene diversas preguntas sobre el EPOC y el manejo de, digamos, de la vía aérea. Lo más importante de esto del EPOC es tener algunos antecedentes, el diagnóstico, cuántos cigarrillos usó, digamos, de cuánto tiempo y cuánto, si usa leña o cocina, y también es importante tener las comorbilidades que tiene el paciente, si tuvo COVID, qué tratamiento previo tiene al EPOC, si usa salbutamol solo. Fíjense, si usa salbutamol en forma desmedida, hay que marcarlo en esta alerta. Obvio, uno lo puede arreglar al salbutamol, pero no en forma desmedida. Y ahí también tenemos preguntas sobre las crisis. En último, si usó corticoide, en vía oral o inyectable. Saber que el efecto colateral del corticoide aparece cuando yo tengo un acumulativo de corticoide, ya sea inyectable o por boca, mayor de 1,5 gramos. Y generalmente, si cuántas visitas consultó a las guardias, en crisis 0, 1 o 2 o más, si tiene 2 o más, ya hay una alarma, si tuvo internado en el año previo, todo eso nos marca el contexto del paciente y cómo lo estamos manejando en la provincia hoy, para poder corregir algunas acciones. Y el otro lado de este formulario tienen todo lo que habíamos hablado recién. Entonces ustedes lo que hacen es una espirometría y teniendo el formulario CAT pueden ver qué grado es. Y de acuerdo al grado A, B, C o D van a indicar el tratamiento sugerido al paciente. Yo le puse sugerido, no nombre comercial, para poder trabajar con pacientes que consultan a hospitales y que tienen obras sociales y decir al submédico en cabecera cuál es el que sugerimos nosotros de acuerdo al grado, con recuerdo a la ficha. Es una forma de ser, digamos, trabajar en conjunto y tratar de mejorar la calidad de vida del paciente. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que le haya sido de su agrado, digamos, la clase. ¿Hay alguna pregunta, algunas dudas que así sigue, digamos, Ariela por la clase de tabaquismo? ¿No? ¿Seguimos?
Ahora la doctora Ariela Tarcí, yo la presento. La doctora Ariela Tarcí es médica neumonóloga, ella pertenece al Hospital Centro de Salud, es la referente provincial de tabaquismo, así que es importantísimo tener a Ariela acá, y me da un orgullo tenerla acá y que trabajemos juntos y podamos compartir todo este, bueno, esta especialidad tan linda y brindarnos, y gracias por nuestra invitación, por asistir acá, Ariela. Es un orgullo tenerte acá. ¿Mm? Hola, hola. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Se Sí, se escucha? escucha perfecto, doctora. Muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer, Diego, trabajar en equipo con vos. Maravillosa la clase, la disertación, excelente, muy clara. Te agradezco, siempre es bueno refrescar y me dejas la vara muy alta para seguir después de vos. Sonamos. Bueno, no tienen ninguna duda. Ahí dice, se puede diagnosticar EPOC mediante ecografía pulmonar. Eh, eh, el EPOC se diagnostica con la espirometría, porque hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si yo quiero diagnosticar enfisema o bronquítico, yo puedo tener un paciente, pero no sea EPOC. O sea, puede tener la enfermedad bronquítica crónica, pero no tenga obstrucción. O sea, si se le agrega la obstrucción, ya entra en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y recordar que estos pacientes, realmente, si no se los diagnostica a tiempo, una vez que el ingreso al EPOC, no hay vuelta atrás. O sea, por eso es una enfermedad prevenible, porque pueden tener enfisema. Si no le dice al paciente, deje de fumar, deje de exponerse a los factores de riesgo, eso avanza un EPOC y eso se complica. O sea, es progresiva la enfermedad. Hay que dejar claro el paciente. Si no hace bien el tratamiento, es progresivo. Te dejo, Ariela, para que vos sigas. Muy bien. Y A si ver, no, si hay- comparto pantalla. Díganme si se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? sí, Perfecto. Bueno, muchas gracias, Diego. Yo les voy a hablar sobre tabaquismo, más que nada las generalidades y la importancia de generar y de habitar y trabajar en ambientes libres de humo de tabaco. No voy a profundizar en lo que es cesación tabáquica intensiva porque creo que amerita una clase más extensa, que si alguno está interesado me avisa y podemos ampliarlo. Vamos a hablar más que nada de las generalidades. Como bien dijo Diego, el tabaquismo es la principal causa de EPOC. Un paciente que desarrolla EPOC, más del 90% de los pacientes es a causa del cigarrillo. Vaya si no es importante. Les hago una pregunta. Los acá presentes son todos médicos, hay enfermeros, hay agentes sociosanitarios. Quiero saber que ábranse digamos, el micrófono y díganme, preséntense, quiero conocerlos un poco. Hola, soy Seco Silvia, soy enfermera de terapia del Hospital de Concepción. Bien, bien. O sea, tenemos médicos, tenemos enfermeros, hay kinesiólogos. Hola, yo soy Anice, kinesióloga de la UTI Polivalente de Concepción. Perfecto, perfecto, bien, bien. Bueno, tenemos acá una multidisciplina. Bueno, vamos a empezar la charla. Yo voy a hablarles sobre un tema que es muy importante, que es el tabaquismo, ¿sí?
Habrán escuchado la palabra pandemia. Pandemia, que desde el año 2020 que no escuchamos otra cosa que no sea pandemia. Bueno, les comento que el tabaquismo es una pandemia. Es una enfermedad que afecta a todo el mundo. Y si ustedes se preguntan, ¿la mayoría de las personas fumamos o no fumamos? ¿Qué me contestan? Que no, que la mayoría no fumamos. La prevalencia del consumo de tabaco a nivel general es entre un 20 y un 30% según el país. Pero nos han implantado socialmente, culturalmente, que fumar es algo mundial y algo que está implementado en todo el mundo. ¿Sí? Y realmente es una pandemia. El tabaquismo mata a casi la mitad de sus consumidores. Hablando un poco más de estadísticas, podemos decir que por año en el mundo mueren más de 7 millones de personas a causa del tabaco. De ellos, 6 millones son consumidores de cigarrillos y 1 millón son no fumadores expuestos al humo de tabaco. Y un dato muy importante es que los consumidores de tabaco mueren prematuramente. Yéndonos a los datos en Argentina, podemos decir que mueren 46.000 argentinos al año por causas relacionadas al tabaco, directas e indirectas. Y 6.000 de esas personas nunca fumaron. Si ustedes sacan números, ¿cómo entiende que de estos 46.000 personas que mueren al año, hay personas que solo por estar expuestas y no eligen fumar, también se mueren? ¿Sí? Cada 10 cigarrillos que se consumen por día, el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca aumenta en el hombre un 18% y en la mujer un 31% porque tienen mayor vulnerabilidad. Más del 70% de las muertes por cáncer de vías respiratorias son atribuibles al consumo de tabaco. Y el tabaquismo es la principal causa de POC, esto ya les dije, y es la quinta causa de muerte a nivel mundial. Y lo peor es que es una causa evitable, totalmente evitable. Vamos a ver qué es lo que contiene un cigarrillo. Sabemos que un cigarrillo contiene más de 7.000 sustancias tóxicas y 70 de esas son cancerígenas y la exposición es diaria. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, como médica, viene un paciente a mi consultorio y yo le digo, bueno, a ver, señor, usted tiene tos, ok, tiene tos, tiene flema, y yo le digo, bueno, lo que va a hacer es, tómese este frasquito de estas 7.000 sustancias, una gotita por día. ¿Qué me dicen? Esta doctora está completamente loca. Y sí, un cigarrillo, la exposición que nosotros tenemos a diario es de a gotitas, es permanente, y la exposición es diaria. Estos son algunos de los componentes que podemos ver. Por ejemplo, monóxido de carbono, productos de desecho, fósforo, acetona, cadmio, amoníaco, cianuro. Y, a ver, yo acá les estoy mostrando 6, 7 componentes de los 7.000. Ustedes dicen, ¡qué locura! ¡Qué locura! Y esto tan gráfico que les digo del frasquito con las 7.000 sustancias y la exposición de a gotitas por día de todos estos tóxicos es terrible. ¿Y cuál es la sustancia que genera adicción? La nicotina. La nicotina es una sustancia sumamente adictiva. Es 5 veces más adictiva que la heroína y que la cocaína. Y ya nos vamos a detener en ese tema. Es importante generar conciencia sobre el tabaquismo, ¿sí? Hay que conocer que el tabaquismo es una enfermedad, de por sí, es una enfermedad crónica, y es un factor de riesgo para otras enfermedades. ¿Para quién? Para el que fuma y para el que no fuma que está cerca. ¿Sí? La persona, la fumadora involuntaria o la persona que está expuesta al humo de tabaco. ¿Y cuál es la diferencia entre el fumador y el no fumador expuesto? Es que el fumador genera adicción. Una adicción gravísima, gravísima, gravísima. ¿Por qué? ¿Por qué genera esta adicción? Porque genera dependencia. Genera una triple dependencia, que podemos hablar de la dependencia física o química, la dependencia psíquica y la dependencia social.
Y ahora se habla de una cuarta dependencia, que es la gestual. Los pacientes llegan al consultorio y me dicen, doctora, no sé qué hacer con las manos desde que no fumo. ¿Sí? Un dato muy importante es, ya me voy a detener en la dependencia física y por qué este círculo vicioso tan terrible del cigarrillo. Pero la dependencia psíquica es tremenda. ¿Por qué? Una persona que fuma dice, ¿yo qué voy a hacer sin el cigarrillo? Es mi apoyo, es mi sostén, es mi bastón, es mi muletilla, es el que me mantiene despierto, es el que me hace pensar. Entonces se asocia psicológicamente, emocionalmente, todas las actividades, todas las emociones, todas las acciones del cigarrillo, hasta que la persona piensa que no puede vivir sin el cigarrillo, al margen de la dependencia física. Entonces, esta dependencia psíquica o psicológica es muy, muy importante y hay que tenerla en cuenta. Que con el cigarrillo se vive, con el cigarrillo se piensa, con el cigarrillo se siente. ¿Sí? ¿Cuántos de acá de ustedes son fumadores o fueron fumadores? ¿O han tenido experiencia con el cigarrillo? Si alguno me quiere contar. Bueno, después del final de la clase me cuentan, ¿sí? Otro tema es la dependencia social. La dependencia social generalmente se da en los jóvenes. ¿Por qué? Porque son experimentadores, porque quieren pertenecer a un grupo, porque es una forma justamente de actuar en manada, de sentirse grandes, de sentirse adultos, de crecer. ¿Sí? Y bueno, la dependencia gestual ya les conté un poquito. Con respecto a la dependencia física o química, ¿qué es lo que genera tanta dependencia química? Genera un círculo vicioso con un refuerzo positivo y negativo también. ¿Por qué? Acá hay un dato muy importante, porque la nicotina es 5 veces más adictiva que la heroína y que la cocaína. Porque cuando uno hace la inhalación, hace la calada, a los 8 segundos, o sea, menos de 10 segundos, actúa a nivel de la sinapsis límbica, o sea, a nivel del sistema nervioso central, y proporciona una recompensa dopaminérgica, que es una recompensa positiva, que da mucho placer. Dejar de fumar altera los neurotransmisores, se libera noradrenalina por otra vía y genera mucha abstinencia. ¿Por qué? La nicotina triplica los receptores nicotínicos que están sedientos de cada vez más nicotina. Por eso la persona empieza fumando una pitada, 2 pitadas, le parece horrible. ¿Y por qué sigue fumando? Porque se van multiplicando estos receptores y para producir este efecto dopaminérgico cada vez necesito más receptores y por lo tanto más concentración y dosis de nicotina. Estos son los cambios estructurales que produce en el cerebro que son terribles. Y actúan en los mismos centros del sistema nervioso central que la cocaína, que la heroína, que las anfetaminas. Por eso es una droga tan adictiva. Un poco explicando acá, en resumen, si bien es un poco complejo, ustedes vean acá, cuando ingresa la nicotina, a los pocos segundos se generaron receptores dopaminérgicos, que son los receptores específicos para la nicotina, que son los receptores H4 beta 2, y produce lo que se llama recompensa positiva o dopaminérgica. A través, en el núcleo accumbens se empieza a liberar dopamina. Pero si no tengo la nicotina, si no ingresa la nicotina, se produce lo que se llama el refuerzo negativo. En el locus ceruleus se genera por otra vía la liberación de noradrenalina que genera mucha abstinencia. Entonces resulta fácil comprender cómo el consumo de tabaco se autoperpetúa atrapando al fumador entre la recompensa positiva o dopaminérgica por fumar y el castigo o la abstinencia de no hacerlo. Y genera un círculo vicioso terrible. ¿De qué parte de nuestro organismo afecta el fumar? Hay un inconsciente colectivo, culturalmente se cree que afecta solamente a los pulmones. Y esto es totalmente errado. Una persona que fuma, inhala, a los pocos segundos llega al cerebro, pero
todos estos químicos, estas toxinas, llegan al alveolo, a la unidad más pequeña del pulmón, donde se produce el intercambio gaseoso en los capilares. Los capilares pulmonares son los vasos más pequeños. ¿A dónde llegan los capilares pulmonares? ¿A dónde llegan las arterias, las venas? A todo nuestro organismo. Entonces, irrigado está hasta el último pelo, hasta la última uña de nuestro pie. Entonces, todas estas toxinas llegan absolutamente a todo nuestro organismo. El tabaquismo afecta a todo el organismo y desde la primera pitada. Basta con una sola pitada que llegue a todo nuestro organismo porque todo el cuerpo está irrigado. Es un tema muy importante, los sistemas de ventilación. ¿Ustedes qué creen? ¿Funciona o no funciona la sectorización? No. Un poco gráfico, a mí me gusta ser muy gráfica. Si yo les digo, en una pileta de natación, yo pongo una cintita roja y digo sector orinadores y sector no orinadores. ¿Ustedes se meterían en esa pileta? Por supuesto que no. Acá pasa lo mismo. La sectorización no funciona. Yo abro una ventana, abro una puerta, por ejemplo, en un bar, la sectorización que hubo en mucho tiempo funcionó así, el pobre mozo tenía que abrir la puerta en esa pecera, entrar, exponerse durante 12, 8 horas de trabajo y salir. Cuando uno abre una puerta, una ventana, por física, ¿qué pasa? Todos los tóxicos van al sector no, digamos, sector donde no se fuma. Entonces se contamina igual. Una ventanita en una casa, si yo abro, no sirve para ventilar. Incluso se ha estudiado otros sistemas como turbinas de avión para sacar las toxinas y no se puede sacar la totalidad de las toxinas del cigarrillo. Así que eso no se olviden. Y existe lo que se llama el humo de tercera mano, que es el humo que queda en cortinas, en alfombras, que persiste. Y si una persona está en un ambiente donde se fumó, cada hora que está en ese ambiente es como si esa persona se hubiese fumado 3 a 5 cigarrillos por hora. Eso no se olviden nunca. Entonces, los sistemas de ventilación son ineficaces. Muchas de las sustancias que contienen el cigarrillo persisten hasta 30 días en el ambiente, por más que, como les dije, ponga una turbina de avión. Es el máximo contaminante de interiores y no tiene ningún nivel de tolerancia. O sea, la única forma eficaz es la generación de ambientes 100% libres de humo de tabaco. No hay otra forma. Perfecto, el máximo contaminante de interiores. Pero ¿qué ocurre con nuestro medio ambiente? Esto recién ahora se está hablando. Cada cigarrillo está marcado por una serie de violaciones ambientales y de los derechos. El tabaco amenaza nuestro medio ambiente en todos sus niveles, desde que se cultiva, se produce, se distribuye, y el residuo que genera la colilla. Vamos a hablar un poquito de este tema. ¿Qué pasa con el cultivo? Se talan millones de árboles para cultivar tabaco. Hay una gran deforestación. Sabemos que genera un efecto invernadero terrible. Genera la misma cantidad de dióxido de carbono que producen 12.000 vehículos. Esto genera un gran cambio climático entre la deforestación y la liberación de dióxido de carbono. Dañan a nuestro ecosistema. Además, las tierras donde se planta el tabaco suelen estar muy contaminados con insecticidas, fertilizantes, y no es fácil reemplazarlo. El pequeño productor le cuesta muchísimo sembrar hasta una papa si había cultivado tabaco. ¿Qué pasa con la producción? La producción de cigarrillos es una de las principales causas de desechos. En el mundo se generaron, ni les puedo nombrar, 2.262 millones de kilos de desechos químicos para producir cigarrillos. Es terrible, ¿no? Es terrible ver estos números. ¿Y qué pasa con las colillas de cigarrillos? Presten atención. Es la mayor causa de basura en el mundo. Y ni qué hablar en los océanos. Cada año se tiran 5 trillones de colillas al suelo. ¿Quién no vio a alguien tirar una colilla? ¿Quién no vio una colilla en el piso? Es algo que está culturalmente aceptado. El filtro
o la colilla de cigarrillo contiene acetato de celulosa. El acetato de celulosa es un plástico, tarda 25 años en degradarse. Cuando llueve, estas colillas son arrastradas y contaminan las aguas. Una sola colilla contamina hasta 50 litros de agua. Es terrible. Además, los peces y animales las confunden con comida y pueden provocar su intoxicación y su muerte. Bien, entonces, acá lo importante es pensar, ustedes como médicos, enfermeros, kinesiólogos, como equipo de salud, lo importante que es generar instituciones donde ustedes trabajan libres de humo de tabaco. ¿Y cuáles son sus ventajas? Reduce sin duda el ausentismo laboral porque las personas se enferman menos. Produce mayor satisfacción a todos los empleados, incluso al fumador. Reduce accidentes en la institución, desde quemaduras en adelante. Aumenta la productividad del empleado, porque si no piensan, salgo 10 minutos a fumar, salgo otros 10 minutos a fumar, salgo otros 10 minutos a fumar, de repente una persona que se fuma 10 cigarrillos en una mañana, cuenten cuánto tiempo ha perdido de producción, de trabajo. Además, reduce los costos en limpieza y mantenimiento de todo el equipamiento, de los recursos. Mejora la salud de los fumadores, mejora la salud de los no fumadores, sin duda, reduce la iniciación del consumo, reduce el consumo, motiva al fumador, porque si de repente en una institución no se permite fumar, esta persona fuma mucho menos y se motiva, dice, yo puedo dejar de fumar. Si yo estuve toda la mañana sin fumar. Entonces, es un gran motivador una institución libre de humo de tabaco. Desnormalizan el acto de fumar. Si vemos como normal una institución donde no se fuma, sin duda va a desnormalizar, y sobre todo en nuestros jóvenes, el acto de fumar. Prestigia a la entidad y es una imagen y modelo para toda nuestra sociedad. Hay algo muy importante, el rol que ocupan ustedes es fundamental. Nosotros somos educadores. El tener una chaqueta, un ambo, representa una gran responsabilidad. Es muy difícil reducir el problema que produce el tabaquismo sin la participación de todos nosotros, sin la participación del equipo de salud. Nosotros podemos actuar, intervenir, negativo o positivo. Intervenimos negativamente cuando el personal de salud no motivado no interviene en tabaquismo. No dice nada. El profesional de la salud, fumador no estoy hablando de fumador o no fumador, fumador en su lugar de trabajo, da un mensaje sanitario clarísimo. Fumar no es un verdadero problema. Y no se interesa en la difusión del tema. ¿Sí? Entonces, un poco desde donde yo actúo, cómo me ve el paciente. Imaginen que terminamos esta charla y damos de cuenta que estamos en forma presencial, yo me voy afuera y me ven a mí fumando. ¿Qué dirían? ¿Qué presentó? ¿Con qué autoridad presentó todo lo que hizo esta clase? ¿Sí? Entonces, ahí está la responsabilidad, que si yo soy fumadora, no lo vean los pacientes o los familiares del paciente. ¿Y una intervención positiva qué es? El personal de salud motivado y preocupado por el tabaquismo. El personal de salud no fumador en su lugar de trabajo refuerza un mensaje, que el tabaco es perjudicial para la salud y difunde los conocimientos del control de tabaco. Por eso, esto es muy importante. Cada uno de ustedes, así sea, camillero, recepcionista, kinesiólogo, enfermero, médico, siempre tienen que identificar al fumador. Siempre, siempre, con que ustedes pregunten, ¿fuman? Ya están interviniendo. Ofrecerle un espacio de reflexión para motivación y para seguir un tratamiento. Pronto, en Concepción y en varios hospitales y CAPS de área operativa sur, vamos a empezar a hacer cesación tabáquica con entrega de medicación gratuita a los pacientes que quieran y que no tengan obra social y quieran dejar de fumar. Así que van a tener en el sur la posibilidad de apoyar a los pacientes fumadores. No desaprovechen las oportunidades. Un paciente internado, así esté internado por una uña encarnada,
y que es fumadora no puede irse de la internación sin un turno para dejar de fumar. No desaprovechen esa oportunidad. Dejar de fumar siempre es beneficioso para el individuo, para su entorno y para toda la comunidad. Y la mayoría de los fumadores quiere dejar de fumar, pero no sabe cómo, no puede. Por eso es muy importante su intervención. Y estos son los niveles de intervención. Sabemos que una persona puede dejar de fumar espontáneamente. La tasa de éxito es muy bajita. Pero si a eso le aumentamos un material de autoayuda, aumenta la tasa de éxito. Y si a eso aumenta un consejo breve que le da el recepcionista, el camillero, el kinesiólogo, el enfermero, aumenta la tasa de éxito. Y hay diferentes niveles de intervención, una intervención breve que quizá dure 5 o 10 minutitos, donde yo motivo al paciente, le digo, usted va a poder dejar de fumar, sepa que es malo fumar, que le va a cambiar la vida, le va a cambiar la calidad de vida, con una intervención breve que la puede hacer cualquier recurso humano de salud, sirve, funciona. Y luego hay otros niveles de intervención intensiva que puede ser grupal, individual, que son las terapias intensivas, puede ser también telefónica, ahora muy utilizada, que es la telemedicina, que tiene una tasa de éxito muy, muy buena. Y este es un estudio que, si bien es viejito, es excelente, y como muestra que si no intervenimos, el porcentaje de éxito de cesación tabáquica es bajo. Pero sí, le aumentamos esto, una intervención farmacológica, aumenta la tasa de éxito. Y si a esto le aumentamos con una terapia cognitivo-conductual, que es una terapia intensiva de cesación tabáquica más farmacológica, la tasa de éxito es muy buena. La cesación tabáquica intensiva es un proceso totalmente gradual, donde se hacen consultas programadas, que es una especie de terapia psiquiátrica, donde el paciente está entre 30 minutos y 1 hora, a veces 1 hora y media. Las consultas son semanales o quincenales, según la necesidad de cada paciente. Se hace una terapia de apoyo cognitivo-conductual con una terapia farmacológica para aquellos pacientes que tengan un grado de adicción alto o moderado. Y es muy importante la multidisciplina, justamente por lo que hablábamos de la triple dependencia, que hay una dependencia psicológica muy importante, hay muchos pacientes que tienen mucho miedo a engordar, entonces hacer una terapia cognitivo-conductual con terapia farmacológica y apoyarnos con la multidisciplina, con un nutricionista, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un kinesiólogo, sin duda, la tasa de éxito es mucho mayor y el paciente se siente mucho más contenido. El 97% de los no fumadores y el 95% de los fumadores está de acuerdo con que no se fume en sus ambientes laborales. Ustedes vieron que ya se normalizó la ley 7575, que antes de que se establezca, que se implemente, que fue en el año 2006, era terrible. Decían, no, los dueños de los bares, que se me va a caer la clientela, los clientes. Y no, fue todo lo contrario. Los fumadores están a gusto, los no fumadores están a gusto. Sin duda, hasta en invierno, las personas fumadores se van afuera a fumar y se llenan más los bares. Y ahora se ha normalizado tanto esa ley y ha sido tan bien recibida y acatada que se normalizó. Hasta en fiestas privadas o reuniones privadas, la persona que fuma se va afuera a fumar, no fuma en un ambiente cerrado. A pesar de que es un ambiente privado, cerrado, donde no estaría prohibido que se fume. Esa persona sale y fuma, afuera. Y el proceso para que una institución de salud o cualquier institución sea libre de humo de tabaco es un proceso totalmente artesanal e inédito, y depende de cada institución, del movimiento, de la estructura y de cómo pueda irse llevando a cabo. Se hace un camino al andar. Siempre tiene que haber liderazgo, tiene que haber una decisión de las autoridades, tiene que haber estudios epidemiológicos y ver
la prevalencia de consumo, hacer un screening de POC, evaluar, hacer un diagnóstico de situación de esa institución. Tiene que haber apoyo al fumador, tiene que haber grupos control. En el Hospital de Concepción, lo que es el grupo control va a ser la seguridad y ordenanza, que van a ser el grupo contralor, que van a actuar como una especie de IPLA, donde van a invitar a los pacientes, a los familiares de pacientes, al equipo de salud, a fumar fuera de la institución, tanto en ámbitos abiertos o cerrados de la institución. Tiene que haber capacitación, que es lo que estamos haciendo, y tiene que haber una campaña comunicacional. Un espacio libre de humo de tabaco es un modelo, no se olviden nunca de eso. Los ambientes libres de humo de tabaco son ambientes saludables, donde yo me cuido y cuido a mi prójimo. Un ambiente libre de humo de tabaco es el mejor lugar para vivir y evitar las alteraciones que el tabaco produce en el organismo y en el ambiente, sin duda. En resumen, el tabaquismo afecta al que fuma, también afecta a las personas que están cerca, compromete nuestro medio ambiente enormemente. Una institución libre de humo de tabaco se prestigia, protege la salud de los fumadores y mejora la convivencia. Pensar en dejar de fumar es una gran decisión para los que tomen esa decisión. No hay un momento perfecto, siempre es bueno decidir dejar de fumar. Y dejar de fumar se puede. Muchísimas gracias por la atención. Vamos a dejar de compartir. Muy linda la clase, Ariela. Nos deja bastante. Siempre es bueno repasar y refrescar todas tus clases, que son muy claras, muy precisas. Espero, digamos, que le haya gustado a todas las clases que hemos brindado y que vamos a seguir brindando. Pero bueno, has dejado un mensaje muy claro, preciso, y bueno, espero que todo, digamos, el interior, digamos, lo aproveche a nuestras capacitaciones. Y estas clases quedan grabadas, así, por cualquier cosa, para refrescar algunos conceptos y saber profundizar algo. Nosotros estamos abiertos. Lo que sí quería invitarlo a las personas que quizás después terminen el curso, a hacer una rotación sobre nuestro servicio. Si quieren hacer espirometría para mejorar las técnicas, los que tengan espirómetros, yo los viernes hago espirometría en el Hospital Padilla, a partir de las 9:30, y hasta las 12 hacemos todo espirometría y podemos fortalecer lo que se dé acá en el curso. Eso quería dejarle claro. También los que quieren ver cómo es la terapia de cesación tabáquica, yo estoy los jueves en el Hospital Centro de Salud a partir de las 7:30 de la mañana, que también con gusto los voy a recibir. ¿Sí? A través del doctor Abdala, se ponen en contacto con él y los recibo para que vean cómo son las intervenciones en cesación tabáquica. Ahí levantó la mano la doctora, la directora. Karina. Sí, doctora. Hola, buenas noches. Bueno, agradecerles a todos, la verdad que muy interesante. Creo que una de las patologías más comunes que venimos teniendo últimamente en el hospital. Así que era bueno nuestro interés fortalecer esto y bueno, todo el equipo que está en este momento conectado, que son el equipo nuestro de clínica médica, son los que estamos en forma permanente en contacto con los pacientes. Y bueno, agradecerle a Ariela también porque vamos a iniciar a partir de mañana también en el consultorio de cesación tabáquica en el hospital, así que ya tenemos su agenda y creo que, bueno, vamos a necesitar más que nunca tu ayuda para seguir adelante con esa iniciativa también. Así que, bueno, agradecerles eso. Y doctor, yo le quería hacer una pregunta que la verdad que siempre es la disyuntiva en las salas de internación con respecto a las nebulizaciones en pacientes obviamente no COVID, en pacientes EPOC, donde en este último tiempo las nebulizaciones perdieron ese auge que tenían hace unos años atrás, y pasaron a ser los aerosoles. Bueno, un poco que nos ayude, queremos sistematizar y tener muy claro en el manejo de si alguna
si lo debemos indicar o no en la nebulización, un paciente POC que sabemos que no tiene una neumonía, que ya hemos descartado todo el proceso infeccioso secundario y que es puramente una reagudización de su EPOC. ¿Qué nos sugiere, digamos, en respecto a las nebulizaciones, más allá del antibiótico que tengamos que poner y todo lo demás, que bueno, creo que coinciden las guías que usted ha presentado con las que nosotros venimos haciendo dentro del hospital? Pero, ¿qué nos sugiere con esto como para que todos empecemos a manejar este criterio un poquito más claro y tengamos una guía más segura en el manejo de los pacientes? Sí, con respecto, por eso yo he presentado los aerosoles. Siempre los aerosoles van a ser mucho más, menos dañinos contra el otro paciente. O sea, a pesar que esté libre de infecciones, son pacientes que tienen una carga bacteriana muy importante. Entonces, a pesar que no esté con una flora bacteriana, siempre la nebulización aeroliza el ambiente. Entonces, si son pacientes con... Nosotros lo que tenemos que hacer es primero hacer el diagnóstico de POC, ver el grado de obstrucción que tiene, porque eso también va a marcar la colonización bacteriana que tiene. O sea, cada enfermedad da un nivel de bacterias típicas de las enfermedades. O sea, hay obesos que tienen bacterias típicas de su obesidad, el EPOC tiene típica su colonización de bacterias, el asma tiene típica, la bronquiectasia tiene sus típicas. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que los gérmenes que tiene el paciente colonizada en el epitelio realmente son propios del EPOC. O sea, aerolicea, o sea, usemos el aerosol o el nebulizador siempre va a ser más riesgo para el otro paciente. Porque no sabemos hasta qué punto puede aerolizar y contaminar el ambiente. O sea, yo aconsejo el aerosol como prioritario, porque es más higiénico, más dirigido, se pierden menos partículas, con aerocámara preferentemente. Yo prefiero más que la nebulización, salvo que el paciente tenga alguna, digamos, mucha secreción. Algunas veces puedo usar, digamos, los nebulizadores como el bromuro hipertrópico y andan muy bien para secar secreciones, pero yo prioritariamente prefiero el aerosol. Uno, porque también la aerolización no tan solo contagia COVID, también TBC. Sí, independientemente, digamos, de esto del contagio que nosotros lo conocemos, por ahí nosotros tenemos habitaciones, no tenemos pabellones donde pacientes. Yo me refería un poco a esto que está muy discutido sobre la concentración del salbutamol y del ipratropio a nivel pulmonar versus no usar porque no sea efectivo y sí o sí poner aerosoles. Yo la verdad que estuve leyendo en algunas guías donde no lo desestiman al uso de las nebulizaciones con salbutamol y pratropio, pero bueno, hay otras guías y que fueron sacando dentro de sus ritmos de tratamientos esto. Por eso quería escuchar su opinión con respecto a, más que nada, la efectividad, más allá de los aislamientos y todo, pero nosotros sí aislamos a los pacientes respiratorios o hacemos cortos, o sea, tenemos habitaciones con 2 camas y ponemos 2 respiratorios que tengan una misma patología y que tengan algunos riesgos similares o no los tengan. Entonces, en ese sentido, no me refería exclusivamente, sino más que nada a la efectividad de versus no usar definitivamente porque no sirva, digamos. La eficacia es buena, lo que pasa es que, digamos, que la aerolización queda en las paredes, en los ambientes. Entonces, hay una microbiota que no van a cambiar en los pacientes que tengan EPOC y por más que no esté infectado, esas bacterias se aerolizan, quedan en los ambientes, en los lugares, digamos, de trabajo. Por más que después se desinfecten, quedan, digamos, yo prefiero la nebulización, los aerosoles. No sé vos, Ariela, ¿qué opinás? Yo creo que hay un antes y un después de la era del COVID, que es cierto lo que dice la doctora, que antes la nebulización era mucho más difundida y a partir del COVID, el aislamiento domiciliario, donde al paciente se le prohibía nebulizarse para no aerosolizar en la casa, y
ha cambiado muchísimo la visión hacia la nebulización. Si bien las partículas nebulizadas son mucho más pequeñas, ahora con la aerocámara tenemos el mismo efecto y aerosolizamos mucho menos. Entonces, en costo-efectividad, considero que es mejor, sin duda, el uso de aerosoles. Bien, muchas gracias a los dos y bueno, estaremos atentos a las próximas capacitaciones. Está silenciado. La semana que viene sigue asma, asma bronquial y crisis asmática. Sí lo que quería comentarle, que vamos, después cuando vayamos a Aguilar el lunes 3, ahí yo le voy a llevar unos formularios de todo lo que es asma, EPOC y bronquiectasia. Si quieren, digamos, lo que quería, digamos, que si podemos sacar una foto de las caras, digamos, para que lo dejemos, digamos, nosotros. Daniela, prende las cámaras. Así, digámoslo. Por favor, así, digamos, tenemos... Así también nos conocemos. Un gusto, doctora. Ya no la conozco físicamente, pero ya la vamos a conocer el 3. Así. Sí, claro, lo esperamos. A ver, saco la foto.